¿cómo nació nuestro universo? Y si parece difícil de responder, ¿qué tal esto? ¿Qué había antes de nuestro universo? Mientras los científicos buscan la respuesta a la pregunta más difícil de la historia, averigüemos qué han encontrado hasta ahora. En el siglo XX hemos arrojado luz sobre este misterio. Todo gracias a este hombre, Edwin Hubble. Un día, en el Monte Wilson, ubicado en el sur de California, apuntó su telescopio al cielo y descubrió que esas nubes de gas que vuelan por todas partes eran en realidad otras galaxias. Y hay un montón. También descubrió algo más, algo que cambió todo para siempre. Se están moviendo. ¿Y qué?, te preguntarás. Bueno, significa algo muy importante. El universo se está expandiendo. Y si se está expandiendo, entonces probablemente tuvo un comienzo en alguna parte, ¿verdad? Ahora, todo lo que tenemos que hacer es correr el tiempo hacia atrás y ver dónde fue el comienzo. Los científicos tardaron muchos años más en llegar a una teoría completa. La teoría del Big Bang. Y aquí está. En el instante anterior al Big Bang no había nada en ninguna parte porque ni el cuándo ni el dónde existían. ¿Lo entiendes? Pero en realidad había una cosa. Era la llamada singularidad cósmica. Un estado en el que todo era increíblemente pequeño, denso y muy, muy caliente. Imagina nuestro universo comprimido en una pequeña bola. La presión y la temperatura en el interior serían enormes. En algún momento se hizo imposible resistirlas y se produjo el Big Bang. Fue un estallido de energía y materia que formó todo lo que vemos ahora. Tiempo y espacio, fuerzas físicas básicas, también esparció quarks por todas partes. Estos quarks, pequeñas partículas que componen la materia, estaban hirviendo en un caldo cósmico increíblemente caliente. Cuando se enfrió, la gravedad comenzó a atraerlos entre sí. Se juntaron en átomos, luego en moléculas y luego formaron las primeras estrellas. Y todo esto sucedió unos 12 a 14 mil millones de años atrás. Ok, ahora sabemos cómo se formó nuestro universo. Pero, ¿qué había antes? Alan Harvey Gott, físico teórico y cosmólogo estadounidense, ha dedicado toda su vida a resolver este misterio. Después de conocer la teoría del Big Bang, Gott le encontró algunos defectos. Por ejemplo, la distribución de la materia era muy pareja, aunque no debería haberlo sido. Entonces, colguemos un globo lleno de pintura en el techo y apoyemos un lienzo blanco en el suelo. Si dejamos caer el globo, explotará y veremos un caos absoluto en el lienzo. Un montón de puntos esparcidos por todas partes al azar. Ninguno será como otro. Pero eso no es lo que sucedió en el universo primitivo. En lugar de lanzar una bola de colores desde el techo, dibujemos un pequeño punto rojo en el lienzo. Ahora ampliémoslo un poco más, y ahora captemos todo esto en tomas cuadro por cuadro. Veremos un círculo que crece gradualmente en todas direcciones. Esa es la realidad. El universo primitivo era muy parejo y proporcional. Ese fue el descubrimiento de Gott, la teoría de la inflación. Esto es lo que postula. Incluso antes del Big Bang, había algún tipo de fuerza que podía darle al Bang una gran aceleración. Algo que fuera capaz de distribuir todo en el espacio de manera instantánea y uniforme. La teoría de Gott fue un gran éxito y ahora muchos de los científicos la dan por cierta. Para la mayoría, esta idea del nacimiento del universo es suficiente. Para la mayoría, pero no para todos. Martin Buchwald es un profesor alemán de física y tiene una opinión muy diferente acerca de la manera en que nació el universo. ¿Recuerdas cuando hablamos de la singularidad cósmica? El estado del universo en el que era pequeño, infinitamente denso y súper caliente. Según la teoría de Martin, la singularidad no podía simplemente aparecer de la nada. Esto no tiene sentido. Pero entonces, ¿de dónde vino? Miremos un péndulo en un viejo reloj. El péndulo gira de un lado al otro. Su movimiento es suave, continuo e incesante. Así es como solemos ver el tiempo. Fluye y nunca se detiene. Pero el tiempo cuántico... el tiempo cuántico no funciona de esa manera. Se parece más al segundero de un reloj. Consta de pequeños segmentos y hace breves pausas. Y al igual que con la manecilla de segundos de un reloj, el comienzo de un segmento de tiempo es siempre el final de otro. ¿Ves a lo que me refiero? Bueno, volvamos a los globos. Según la teoría del Big Bang, hace mucho tiempo, nuestro universo comenzó a expandirse, a inflarse como un globo. Pero tarde o temprano empezará a retroceder. El universo comenzará a encogerse y volverá al estado de singularidad cósmica. Y luego, ¿adivina qué? El Big Bang 2. Nada aparece de la nada ni desaparece en la nada. Según la teoría de Buchwald,
el comienzo de cada universo es el final del anterior. Nuestro universo no es en absoluto el primero ni el último. Millones de universos similares existieron antes que nosotros y existirán después. Esta teoría, aunque suene muy lógica, está lejos de estar completa. Desafortunadamente no tenemos evidencias para demostrarla, así que por ahora todo esto es solo una hipótesis. Pero hay gente a la que se le ocurren ideas aún más extrañas. Los científicos promueven teorías tan extravagantes que nadie podría siquiera imaginar. Neil Turok, un físico sudafricano, y su colega Paul Steinhardt, físico teórico estadounidense, buscan respuestas mucho más allá de nuestro universo. Están de acuerdo en que no es el primero. Ha habido y habrá un número infinito de universos. También habrá interminables Big Bangs y todos nosotros estamos atrapados en un ciclo de renacimientos de mundos paralelos. Esto suena increíble y aterrador al mismo tiempo, pero ¿cómo funciona esta idea? De acuerdo con esta teoría, nuestro universo está ubicado dentro de una llamada brana, como en membrana. En otras palabras, estamos atrapados en algún tipo de superficie elástica que es capaz de contraerse, estirarse, oscilar, etc., como piezas de tela en una cuerda. Estos universos paralelos están ubicados uno cerca del otro. Cada uno tiene un vecino. No somos la excepción. Otro universo puede estar a 1 centímetro del nuestro, pero no podemos verlo porque hay un pequeño espacio entre nosotros, y este diminuto espacio contiene la cuarta dimensión. Pero, ¿cómo se originan estos universos? Por colisión de branas. Estas branas se están acercando unas a otras muy lentamente, hasta que un día finalmente chocan. Su colisión crea 2 Big Bangs y 2 universos paralelos. Luego las branas se alejan y los universos recién formados continúan existiendo. Actualmente estamos en esta etapa, pero cuando desaparecen, las branas vuelven a chocar. Y esto conduce al nacimiento de un nuevo universo. ¿Recuerdas la teoría de la inflación? Hubo una energía misteriosa que empujó y aceleró el Big Bang. Bueno, si chocamos con otro universo, eso lo explicaría todo. Por supuesto, todo lo descrito aquí es una simplificación. Cuando escuchas que nuestro mundo es una pieza de tela en una cuerda, suena como una completa tontería. Pero esta idea se basa en la teoría de cuerdas y la teoría M, 2 gigantes de la mecánica cuántica. Si resultan ser ciertas, podrían explicar casi todo lo que sucede en nuestro universo. Desarrollar una teoría es un proceso increíblemente complejo. Turok y Steinhardt hicieron una gran cantidad de cálculos y descartaron muchas teorías que no funcionaban. Además, para resolver esto, tienen que superar los límites de la mente humana y pensar en 11 dimensiones a la vez. Desafortunadamente, de esta loca y elegante idea, se rieron. Turok y Steinhardt dicen que los científicos son personas normales, como todos los demás. También tienen miedo al cambio y a lo desconocido. Y realmente da miedo cuestionar todo lo que pensamos. Hace muchos años, la gente no creía que la Tierra fuera redonda. Luego se indignaron con la teoría del Big Bang. No podemos hacer descubrimientos sin discusiones ni temor. Es por eso que Turok y Steinhardt no planean rendirse tan fácilmente. Después de todo, la evidencia que tenemos ahora solo indica que cada una de las 3 teorías es posible. Entonces, ¿qué respuesta es la correcta? Puede que nunca lo sepamos, al menos no en esta etapa del desarrollo humano. Por desgracia, mientras no tengamos más evidencias, solo podemos teorizar. Pero tal vez algún día encontremos algo que nos abra los ojos de una vez por todas. Quizá algún día resolvamos el misterio de cómo surgió nuestro universo. Con cada día que pasa, aprendemos más y más sobre el mundo que nos rodea. Pero algunas de las preguntas más fundamentales que han estado preocupando a la humanidad durante siglos siguen sin respuesta. Por ejemplo, ¿dónde termina el universo? O mejor aún, ¿puede ser infinito? Sabemos que nuestro universo tiene aproximadamente 13.8 mil millones de años. Eso es bastante. Pero podría ser aún más antiguo. Verás, algunas partes del universo pueden estar demasiado lejos para que la luz de esas regiones misteriosas nos haya alcanzado. Por eso tenemos la noción de un universo observable, que son las partes del universo que realmente podemos ver. Lo que ocurre más allá es incierto, y podríamos nunca descubrir la verdad. Pero la cuestión de si el universo es finito o ilimitado depende de su geometría. La teoría general de la relatividad permite 3 formas posibles para el universo: abierta, cerrada o plana. La abierta se asemeja a una silla de montar. La cerrada parece una esfera y la plana puede compararse con una hoja de papel. Después de realizar cálculos complejos y observaciones, los astrónomos están casi seguros de que nuestro universo es plano.
y esto podría significar que es infinito. Por otro lado, podría simplemente significar que la geometría del universo es tan complicada que no podemos percibirla. También hay otros estudios que sugieren que el universo podría ser cerrado. Por lo tanto, probablemente es finito. Desafortunadamente, es poco probable que descubramos la verdad pronto. Ahora, si el universo fuera finito, ¿podría tener un borde? Desde su formación hace todos esos miles de millones de años, el universo nunca ha dejado de expandirse. Entonces, ahora las regiones del espacio en el borde del universo observable están mucho más lejos de nosotros que cuando emitieron la primera luz. Esto significa que el borde del universo observable está a alrededor de 46.000 millones de años luz en cada dirección. Imagina una esfera con un diámetro de 92.000 millones de años luz y un volumen de 410 nonillones, que son 410.000 billones de años luz cúbicos. Aquí lo tienes, es nuestro universo observable. Pero nadie sabe si estos números gigantescos son el límite real del universo, sin nada más allá. En realidad, sería muy arrogante afirmar eso. Las probabilidades son que hay un mundo completamente diferente más allá del borde del universo observable. Pero incluso si el universo es finito, podría no tener un borde, como nuestro planeta. La Tierra es obviamente finita, pero ¿has visto alguna vez su borde? Poco probable. Entonces, todo depende de la geometría del universo. Bien, si el universo es infinito, de hecho puede seguir expandiéndose sin hacerse más grande, ya que no puede ser más grande que el infinito. Cuando el universo se expande, el espacio mismo se infla, lo que crea distancia adicional entre los objetos. Y los astrónomos están seguros de que esto sucede sin importar si el universo es infinito o no. Ahora, la siguiente pregunta es ¿de qué está hecho el universo? Todo lo que podemos ver alrededor y en el espacio con la ayuda de telescopios y otros instrumentos se conoce como materia normal. Está compuesta de átomos y moléculas y suma menos del 5% del universo. Alrededor del 27% del universo es materia oscura. Y casi 3/4 partes del universo es energía oscura. Los astrónomos ni siquiera sabrían que esa cosa existía si, hace algún tiempo, no hubieran descubierto que, en lugar de desacelerarse, la expansión del universo estaba acelerando. Esto significa que existe una fuerza enigmática que contrarresta la gravedad. Se le dio el nombre de energía oscura. Por el momento, no tenemos idea de qué son la materia oscura y la energía oscura. En cuanto al 4.9% que entendemos, aproximadamente el 74% es hidrógeno, el 24% es helio, y el resto son elementos pesados. Otra pregunta intrigante es si las leyes de la física son las mismas en todas partes del universo. Bueno, no hay una razón convincente para que así sea. Pero cuando los científicos intentaron medir pequeñas diferencias en las constantes que gobiernan las fuerzas de la naturaleza, resultó que estas leyes eran las mismas en todas partes y en todo momento. Al mismo tiempo, algunos estudios han mostrado que una constante que determina cómo interactúan las cargas eléctricas podría haber sido diferente en el pasado. Pero la mayoría de los investigadores están de acuerdo en que este hallazgo es controvertido y actualmente no está probado. Volamos lejos de la Tierra para mirarla desde la distancia. Brilla como un árbol navideño. Las grandes ciudades parecen manchas amarillas por la noche y durante el día vemos estructuras extrañas como una isla con forma de palmera en los Emiratos Árabes Unidos o una banda oscura que recorre toda China, la Gran Muralla. Estos son rastros de la existencia humana. Ahora, apuntemos nuestro telescopio a otros planetas. ¿Marte? Solo un desierto vacío e interminable. ¿Venus? Solo rocas y volcanes. Incluso si miramos al espacio distante, todos los planetas están desiertos y sin vida. Ni un solo rastro de una civilización extraterrestre. Mucha gente está convencida de que la vida en la Tierra no es única en absoluto. Aquí está nuestra galaxia. Hay miles de millones de estrellas parecidas al Sol y aquí está todo el universo observable con miles de millones de tales galaxias. Hay una cantidad casi infinita de estrellas y cerca de cada una de ellas puede haber mundos habitables. Pero es posible que no hayamos encontrado vida en otros planetas porque se esconde de nosotros debajo de la superficie. Por ejemplo, está Europa,
un satélite de Júpiter un poco más pequeño que nuestra Luna. Su estructura se asemeja a un huevo pasado por agua. Su superficie es una dura costra de hielo, pero si tomas un taladro lo suficientemente grande, puedes llegar a la yema líquida, un océano de agua. Júpiter y sus satélites están muy lejos del Sol, por lo que hace bastante frío, ahí unos 170 grados bajo cero, así que el agua líquida se convierte instantáneamente en hielo, pero Júpiter tiene una gran fuerza gravitacional. Eso causa mucha fricción dentro de Europa, y su núcleo se calienta, el calor derrite el hielo y tenemos un océano líquido debajo de la superficie. El agua es la base de toda vida, entonces podría haber bacterias simples en ese océano. Y quién sabe, tal vez haya otras formas de vida por ahí. Por ejemplo, peces de formas extrañas. Debido a la débil gravedad, sus cuerpos estarían construidos de manera diferente, o algo como las ballenas que se alimentan de plancton. En 2009 los científicos encontraron un planeta que está completamente cubierto por un océano, GJ1214. Está a unos 40 años luz de la Tierra y aproximadamente el 75% de su masa es agua. Aún así, las temperaturas en este planeta son tan altas que el agua se evapora y toma la forma de agua superlíquida. Hay tanto vapor que este se siente tan espeso como el agua. Ninguna vida podría existir en tales condiciones. Pero los científicos han encontrado recientemente al menos 24 planetas mejores que la Tierra y los llamaron superhabitables. Estos planetas orbitan estrellas distantes en su zona habitable. Es el punto ideal a una distancia perfecta de la estrella. En nuestro sistema solar, Venus, la Tierra y Marte están en esta zona. Un planeta superhabitable debe ser un 10% más grande que la Tierra y tener una gravedad más fuerte. De esta forma puede tener una atmósfera más densa. Una temperatura 8 grados más alta que la de la Tierra haría que el planeta fuera más húmedo. Esto alentaría una variedad de organismos vivos ahí. Estos planetas pueden ser excelentes para la vida, pero es difícil saber si ya hay vida ahí. El marcador principal que confirmaría la existencia de una civilización avanzada podría ser las ondas de radio. Imagina un planeta habitable similar a la Tierra. En el proceso de evolución aparecieron ahí seres inteligentes como los humanos. Son mucho más altos debido a la baja gravedad y sus ojos están adaptados a la luz de otra estrella, mucho más brillante que el Sol. Tarde o temprano esta civilización tendrá que usar ondas de radio para comunicarse entre sí. Podemos pensar en estas ondas como un sonido fuerte de altavoces. Aquí está la Tierra, ahora estamos utilizando activamente ondas de radio y el ruido que proviene de nuestro planeta es bastante grande. Si un planeta vecino tuviera radiotelescopios, grandes platos que captan estas ondas, se darían cuenta de que la vida está floreciendo aquí. Hay muchos radiotelescopios en la Tierra que apuntan al espacio distante, esperando una señal de los extraterrestres, pero aún no hemos recibido nada. Aún así, eso no significa que no haya un planeta en algún lugar del universo que emita ondas de radio. Se trata de distancia, estamos saltando 200 años luz a otra estrella. Supongamos que hay un planeta X donde existe vida. La civilización aquí es lo suficientemente avanzada como para usar ondas de radio. Entonces lanzan la primera onda al espacio. Nuestros radiotelescopios no podrán detectarla hasta 200 años después. Esto también funciona al revés. La comunicación por radio en la Tierra solo existe desde 1895. Nuestra señal de radio no llegará al planeta X hasta 2095, y solo entonces los extraterrestres podrán oír nuestra voz. Pero este ruido de radio no dura mucho. Cada año nuestra tecnología mejora y nuestro ruido de radio disminuye. Estamos empezando a utilizar la comunicación móvil, la televisión por cable y la fibra óptica. Todo esto reduce el volumen de nuestro planeta en el espectro de radio y pronto simplemente nos volveremos invisibles para otros planetas. Lo mismo está sucediendo en el otro lado. Entonces las ondas de radio provenientes de las civilizaciones son un breve destello en la escala cósmica, y no podemos aceptar el silencio de radio como prueba de que la vida extraterrestre no existe. Un telescopio gigante que podría tomar una foto directa de un planeta posiblemente habitado cambiaría la situación. Hacemos zoom en la foto y ahí está. Vemos ciudades alienígenas con edificios altos y muchas antenas. Pero ahora no podemos mirar tan lejos. Podemos tomar fotografías de Marte y sus satélites, e incluso su calidad nos engaña. Por ejemplo, Sidonia. Parece un rostro humano en Marte. Pensamos que solía haber una civilización antigua ahí,
que hacía algún tipo de escultura o monumento. Teorías más extravagantes decían que eran los restos de un humano gigante y hay un cuerpo entero bajo las arenas de Marte. Pero de hecho era solo una colina. Los fuertes vientos hicieron ahí algunos huecos y cuando había una sombra en esos huecos los tomamos por ojos y una boca humana. O un monolito en el satélite de Marte, Phobos. Encontramos ahí una roca lisa que era casi tan alta como la pirámide de Keops. Esta noticia ha generado muchas teorías sobre la civilización que la construyó, pero resultó no ser más que una roca. La infinidad de estrellas y mundos que los rodean casi garantiza la existencia de otras civilizaciones. Entonces, ¿por qué no vendrían a la Tierra, verdad? Creemos que la vida en todo el universo se desarrolla en escenarios similares, el surgimiento de formas de vida simples, seguidas de la evolución y el crecimiento de una civilización tecnológicamente avanzada. Pero al igual que en la Tierra, también ocurren cataclismos que provocan extinciones masivas. Meteoritos, por ejemplo. Quizá había una civilización allá afuera, lista para ir al espacio exterior, pero un enorme meteorito como el que borró a los dinosaurios de la superficie de la Tierra hizo desaparecer esa civilización, y la vida en ese planeta comenzó un nuevo ciclo desde cero. Además, cuanto más avanzada es la civilización, mayor es el riesgo de autodestrucción. Los científicos podrían realizar experimentos en máquinas como el Gran Colisionador de Hadrones y crear accidentalmente un agujero negro ahí. Comenzaría a tragarse todo lo que le rodeaba y aumentaría de tamaño. Pronto, todas las ciudades súper desarrolladas de esta civilización y el planeta entero simplemente desaparecerían. Otra posibilidad para las civilizaciones súper avanzadas es viajar a través de agujeros de gusano. Estos son túneles en el espacio-tiempo entre universos. Los extraterrestres pueden viajar a través de ellos y perder interés en regresar. Pero también es posible que la vida en la Tierra sea única. Eso es porque nuestro planeta se formó gracias a una serie de coincidencias increíbles. La primera es la ubicación de nuestro sistema solar en la galaxia. En la Vía Láctea hay constantes fuegos artificiales de supernovas en explosión. La radiación de estas explosiones destruye todo lo que las rodea a grandes distancias. Nuestro sistema solar está justo en el punto óptimo de la órbita galáctica, donde estamos a salvo de tales explosiones. Otro factor es la Luna. Una teoría de la formación de la Luna dice que hace unos 4.500 millones de años, un meteorito del tamaño de Marte se estrelló contra nosotros. Si el impacto hubiera sido directo, la Tierra simplemente se habría roto, y si ese meteorito solo hubiera rayado la Tierra, las piezas simplemente habrían volado, pero se produjo precisamente la colisión, por lo que parte del meteorito permaneció en la órbita de la Tierra y formó la Luna. Luego, la Luna estabilizó la rotación de la Tierra y calentó nuestro núcleo con la gravedad. Solo entonces nuestro planeta desarrolló un campo magnético que nos protege del viento solar. Otros científicos creen que la vida fuera de la Tierra puede ser bioquímicamente diferente. El carbono y el agua son la base de nuestro cuerpo, pero el carbono podría reemplazarse por silicio o por fósforo, y el agua podría reemplazarse por amoníaco o metano. Estos átomos podrían formar moléculas de diferentes formas y quizás ensamblarse en un organismo vivo. La vida basada en tales elementos sería diferente a todo lo que se ve en la Tierra. Mira el cielo. Puedes elegir cualquier dirección, y aún así, los límites de lo que puedes ver se extienden a distancias astronómicas. La luz más antigua que podemos observar fue emitida hace unos asombrosos 13.8 mil millones de años. Esta fecha corresponde al mismísimo Big Bang. Es por eso que el siguiente hecho puede sonar tan confuso. Cuando, después de viajar a través del universo en expansión, la luz llega a la Tierra, nos proporciona información sobre objetos que actualmente se encuentran a unos 46.1 mil millones de años luz de distancia. Solo es posible debido a la expansión del tejido del espacio. Así es como la luz más antigua que podemos ver corresponde a distancias mucho mayores que 13.8 mil millones de años luz. Con el tiempo podremos ver aún más lejos, ya que la luz que todavía está en camino finalmente nos alcanzará. Aún así, en cualquier momento dado, habrá un límite a la distancia que podemos ver. Ese es el límite del universo observable. También significa que en cualquier punto del pasado, el universo tenía un tamaño finito también. Y era más pequeño que hoy, dependiendo de cuánto tiempo haya pasado desde el Big Bang. Pero, ¿qué veríamos si retrocediéramos hasta el principio, al momento del Big Bang?
Sorprendentemente, no sería una singularidad, con el universo teniendo densidad y temperatura infinitas en un tamaño apenas perceptible. No, habría un límite, y sería el tamaño más pequeño que el universo podría haber tenido. Descubramos juntos por qué tal límite debe existir y cuán diminuto podría ser realmente el universo primitivo. Si quieres saber algo sobre lo que hará nuestro universo en el futuro, o lo que hizo en el pasado, necesitas entender las reglas y leyes que sigue. Y todas ellas están establecidas por la teoría de la relatividad general, que afirma que lo que percibimos como la fuerza de la gravedad proviene de la curvatura del espacio y el tiempo. Otra cosa a recordar es que el universo es tanto isotrópico. Tiene las mismas propiedades en todas las direcciones que observamos. Como homogéneo, tiene las mismas propiedades en todos los lugares a los que podríamos ir. Pero, si el universo tiene las mismas propiedades en todos los lugares y todas las direcciones, significa que debe expandirse o contraerse. Supongamos que conoces su tasa de expansión en este momento. Entonces puedes determinar el tamaño del universo observable en cualquier momento del pasado o del futuro. Su tasa de expansión en cualquier punto del pasado o del futuro. Y cuán energéticamente importante fue, o será, cada componente del universo, en el pasado o el futuro. Y por estos componentes nos referimos a radiación, materia normal, materia oscura, neutrinos, energía oscura, y así sucesivamente. Para averiguar lo que hizo nuestro universo en el pasado, o hará en el futuro, necesitamos entender cómo cada componente evoluciona con el tiempo, y cuándo, y bajo qué circunstancias estos componentes se transforman entre sí. Según la teoría de la inflación cósmica, el universo estuvo una vez lleno de grandes cantidades de energía, semejante a la energía oscura pero mucho mayor en magnitud. Esto hizo que el universo se expandiera cada vez más rápido. Como resultado, el universo se volvía más frío y vacío. Y luego, después de crecer de esta manera durante un tiempo muy largo, posiblemente infinito, la mayor parte de esta energía se convirtió en materia y radiación, lo que desencadenó el Big Bang. Ahora, sobre el tamaño del universo. Hoy, 13.8 mil millones de años después del Big Bang, el universo tiene 46,1 mil millones de años luz de ancho. Cuando la materia comenzó a dominar la radiación, lo cual ocurrió cuando el universo tenía alrededor de 10.000 años, el tamaño del universo era de aproximadamente 10 millones de años luz. Cuando el universo tenía 3 años, era aproximadamente del tamaño de la galaxia Vía Láctea. Se cree que el universo comenzó hace alrededor de 14.000 millones de años, con un Big Bang, y hasta donde sabemos, no ha dejado de expandirse desde entonces. Pero si es así, el universo debe haber comenzado en algún lugar, ¿verdad? Y debe haber un centro del universo en algún sitio. Bueno, los expertos afirman que no hay un centro del universo. Tampoco hay un centro de la expansión. Es lo mismo en todas partes. Verás, es incorrecto imaginar el Big Bang como una explosión ordinaria. Y el universo no se expande desde el centro hacia afuera. En cambio, hasta donde sabemos, el universo se está expandiendo de manera igual en todos los lugares. En 1929, Edwin Hubble dijo que había logrado medir la velocidad de las galaxias que se encontraban a diferentes distancias de la Tierra. Descubrió que cuanto más lejos estaban, más rápido se alejaban de nosotros. ¿Significa eso que nosotros estamos en el centro del universo en expansión? Poco probable. Simplemente significa que el universo se está expandiendo al mismo ritmo en todas partes. Y donde quiera que estés, te parecerá que estás en el centro del universo. Ahora, sobre ese Big Bang, si observaras una explosión normal en cámara lenta, verías que el material se expande desde un punto central. Justo después de la explosión, el centro sigue siendo el punto más caliente. Más tarde, una cáscara esférica de material comienza a crecer, alejándose del centro de la explosión. El proceso continúa hasta que la gravedad detiene esta expansión. Pero el Big Bang no fue así. Fue una explosión del espacio, no una explosión en el espacio. Según la teoría más común, no había un antes del cual hablar, no había espacio ni tiempo. Esto significa que el Big Bang fue muy diferente de cualquier cosa a la que estemos acostumbrados y no tiene un punto central. Incluso, si hubiéramos podido observarlo en la vida real, no habríamos visto un borde en expansión, con espacio vacío más allá de él.
Lo único que podemos detectar ahora es un tenue resplandor de fondo, que fue dejado por los gases primordiales calientes que existían en el universo temprano. A esto se le llama radiación de fondo cósmico, y es uniforme en todas las direcciones. Solo puede significar una cosa: no es materia moviéndose hacia afuera desde un punto, sino el espacio mismo expandiéndose de manera uniforme. Al mismo tiempo, la idea de que el universo se está expandiendo uniformemente en todas las direcciones no descarta la posibilidad de que, en algún lugar, haya un espacio más denso y caliente que podría llamarse el centro del universo. Pero por lo que podemos ver, no hay señales de tal punto especial. La teoría de que el universo debería ser uniforme se conoce como el principio cosmológico. Apareció en 1933. No mucho antes de eso, algunos científicos creían que el universo solo consistía en nuestra galaxia natal. Si este fuera el caso, definitivamente podríamos considerar el centro de la Vía Láctea como el centro del universo. Pero en 1924, Hubble puso fin a ese debate. Demostró que había otras galaxias además de la nuestra. Pero en cualquier caso, según vemos, el universo está limitado por la velocidad de la luz y el tiempo finito desde que ocurrió el Big Bang. A pesar de que la parte observable del universo es muy grande, probablemente sea diminuta en comparación con el universo entero, el cual puede ser infinito. El universo podría tener muchas formas, con o sin un centro identificable. Y si resultara tener un centro fuera del universo observable, este punto, o región del espacio, podría ser solo uno de muchos. Podría ser como el centro de nuestra galaxia, que antes se consideraba el centro del universo. Nunca hemos echado un vistazo más allá del borde del universo observable. ¿Qué hay allí? Si lográramos llegar, ¿encontraríamos otro universo? ¿Y si el universo en el que vivimos es solo uno de miles de billones de otros universos? Estamos hablando del concepto de un multiverso. Mira, existe esta idea de los universos paralelos. Tomemos uno de ellos. Se ve exactamente igual que nuestro universo, y aún así, algunos detalles difieren. Tal vez en lugar de convertirte en médico, allí decidiste formar una banda de música. Quizás el asteroide infame cambió su trayectoria, y los dinosaurios todavía vagan por la Tierra en ese universo. Pero la teoría del multiverso lleva todo un paso más allá. Quienes creen en ella afirman que podría haber incontables realidades. Según esta teoría, vivimos en una burbuja que es solo una entre muchas otras burbujas, que, supongo, se asemejan a la espuma de baño. Estas burbujas emergen y se desvanecen constantemente. Los multiversos son descritos por algunas teorías científicas que mencionan diversos escenarios posibles, desde universos separados que siguen apareciendo en existencia todo el tiempo, hasta regiones del espacio que están en planos diferentes al de nuestro universo hogar. Pero hay una cosa en la que estas teorías coinciden. Todas sugieren que el espacio y el tiempo que observamos no son la única realidad. Verás, es imposible explicar todas las peculiaridades de nuestro universo si es el único que existe. Entonces, o se inventan teorías nuevas que pueden arrojar luz sobre ciertas propiedades de nuestro universo, o se acepta el hecho de que estamos viviendo en solo uno de muchos universos, todos los cuales son diferentes. Una de las teorías del multiverso más ampliamente conocidas se llama inflación cósmica. Es la idea de que justo después del Big Bang, el universo se expandió rápida y exponencialmente. De hecho, la inflación cósmica explica muchas de las propiedades del universo que observamos, por ejemplo, la distribución de las galaxias. Cuando esta teoría fue sugerida por primera vez, se percibió como una pieza de ciencia ficción, pero realmente puede explicar muchas características interesantes del mundo en el que vivimos, por lo que, con el tiempo, la gente comenzó a tomarla en serio. Ahora, la teoría afirma que la inflación podría ocurrir una y otra vez, tal vez incluso infinitamente. Y esto podría crear constelaciones de universos burbuja. Por supuesto, ninguna de estas burbujas tendrá las mismas propiedades que las nuestras. Puede haber fácilmente lugares donde la física tal como la conocemos no existe. Pero aunque algunos de estos universos puedan parecerse al nuestro, todos yacen más allá del ámbito que podemos observar directamente. Otra teoría, llamada la interpretación de los muchos mundos, afirma que podría haber múltiples líneas de tiempo ramificadas, o realidades alternativas, y en cada una de esas realidades, nuestras decisiones se desarrollan de manera diferente, lo que también significa resultados muy distintos. Al mismo tiempo, la única realidad que puedes percibir es aquella en la que vives. Si es cierto, entonces la pregunta es, ¿dónde están todos esos otros universos? Bueno, lo más probable es que todos se superpongan en dimensiones a las que no podemos acceder, y por el momento,
no es posible viajar entre universos. Pero, quién sabe, tal vez, dentro de unos pocos miles de años, las personas no solo encontrarán una manera de probar que los universos paralelos existen, sino que también inventarán un método para saltar de uno a otro. Desafortunadamente, hasta ahora, no hay evidencia sólida de que los multiversos existan. Toda la prueba que tenemos hoy es puramente teórica. Algunos expertos incluso argumentan que podría ser una coincidencia cósmica increíble, que el Big Bang haya creado un universo tan perfectamente equilibrado como el nuestro. O, si existen universos paralelos, podríamos haber habitado el que tenía todas las condiciones adecuadas para nuestra supervivencia. Todavía no está claro si la teoría del multiverso es siquiera comprobable. Quizás, simplemente no hemos pensado en las pruebas correctas aún. Ahora, tengo un pensamiento aterrador para que consideres. ¿Y si, en algún momento, dejaste de existir en tu universo de origen, en el cual naciste? ¿Qué pasaría si tu conciencia fuera transportada a un universo paralelo, donde ahora estás viendo este video? Piensa en eso. Estás viajando por el espacio profundo rodeado de estrellas y galaxias. Vaya, parece que esta nebulosa multicolor pronto colapsará por su propio peso y explotará como una supernova. Ahora rodeemos con cuidado este agujero negro. Intenta no quedar atrapado en su campo gravitatorio o te tragará como un monstruo espacial. Espera, ¿qué es esa extraña estructura justo ahí? Es una pared brillante, y si miras de cerca, cada punto brillante es una galaxia. Esa pared tiene alrededor de 100.000 de estas galaxias. La Vía Láctea tiene 100.000 millones de estrellas. Así que esta pared contiene un cuatrillón. Eso es 10 seguido de 15 ceros de estrellas como nuestro Sol. Esta estructura gigante se llama Muro del Polo Sur. Se encuentra a unos 500 millones de años luz de la Tierra. En comparación, la estrella más cercana a nuestro hogar es Próxima Centauri y está a unos 4,2 años luz de distancia. Los cohetes pueden cubrir esa distancia en unos 73.000 años. Entonces el viaje al muro del Polo Sur puede llevar más tiempo del que existe en nuestro sistema solar. Y este muro es simplemente gigantesco, incluso a escala cósmica. Tiene unos 1.370 millones de años luz de largo. Para darte una idea de su tamaño, la Vía Láctea tiene solo 100.000 años luz de ancho, pero no puedes ver esta pared incluso con el telescopio más poderoso. El problema es que la propia Vía Láctea obstruye su vista. Es tan brillante que oculta este muro. Es como tratar de mirar el cielo estrellado en una metrópoli. La contaminación lumínica no te permitirá hacerlo. Los científicos han podido detectar esta pared galáctica midiendo el corrimiento al rojo. Sabemos que todos los objetos del universo se están moviendo. Se separaron unos de otros como resultado del Big Bang, que ocurrió hace miles de millones de años. Y cuando las galaxias se mueven, sus ondas de luz cambian ligeramente. Al medir este cambio, podemos entender qué es el objeto y cómo se mueve. Y este muro ni siquiera es el más grande de nuestro universo. Esta es la Gran Muralla de Hércules Corona Boreal. Es una superestructura plana gigante de unos 10.000 millones de años luz de ancho. Eso es alrededor del 10% de todo el universo observable, y también es un muro. Eso es un cúmulo de galaxias. Pudimos detectar esta estructura gigante por estallidos de rayos gamma. Es el evento electromagnético más brillante del universo. Incluso podrías verlo en los confines de nuestro universo. Tales explosiones son un evento muy raro. En la Vía Láctea, por ejemplo, sucede una vez cada pocos millones de años. Si notamos muchos de estos estallidos en un poco tiempo desde el mismo lugar, significa que hay muchos objetos como la Vía Láctea en ese lugar. Entonces, hay muchas galaxias por ahí. Otra estructura gigante inusual en el universo es el Gran Grupo de Cuásares. Tiene unos 4.000 millones de años luz de diámetro. Por lo tanto, un fotón de luz necesita casi tanto tiempo como ha existido nuestro planeta solo para ir de un lado de la estructura al otro. Y si pones el Gran Grupo de Cuásares en escala, sería 6,1 mil millones de miles de millones de veces más pesado que nuestro Sol. Los científicos han descubierto que hay al menos 73 cuásares en esa estructura. Estos son algunos de los objetos más inusuales del universo. Son los núcleos activos de las galaxias. En el centro de un cuásar hay un agujero negro supermasivo. Este gigante se come la materia que lo rodea. Una salvaje fuerza de gravedad retuerce la materia alrededor del agujero negro formando un disco. Y este disco es la fuente de radiación más fuerte que existe. En comparación,
La radiación de un solo cuásar es decenas o cientos de veces más fuerte que la de todas las estrellas de nuestra galaxia juntas. Debido a la radiación tan fuerte, podemos detectar cuásares incluso a distancias muy largas. Por eso también se les llama faros del universo. Los científicos usan cuásares para estudiar el universo y el movimiento dentro de él. Uno de los cuásares más distantes de nosotros está a unos 13.100 millones de años luz de distancia. Esto lo convierte en uno de los objetos más antiguos del universo. Apareció unos 69 millones de años después del Big Bang y es casi 3 veces más antiguo que nuestro sistema solar. Todavía brilla con un brillo extremo alrededor de 4 y 14 ceros veces más brillantes que el Sol. Los científicos explican que en el centro del gigante hay un agujero negro supermasivo, 800 millones de veces más pesado que el Sol. Todas estas estructuras gigantes son solo bloques de construcción de nuestro universo. Mira, este es nuestro sistema solar. Ahora aléjate un poco. Aquí es donde está nuestra estrella natal en la galaxia de la Vía Láctea. Aléjate de nuevo, aquí hay un grupo local de galaxias. Todos los puntos brillantes aquí son galaxias. Aquí está Andrómeda y aquí está la galaxia Triangulum. Además, algunas docenas de otras galaxias un poco más pequeñas. Todas están conectadas gravitacionalmente. El tamaño de esta estructura es de unos 10 millones de años luz. Eso es 100 veces el ancho de nuestra galaxia. Aléjate, por favor. Ese es el supercúmulo de Virgo. Es 20 veces más grande que el grupo local. Hay unas 30.000 galaxias diferentes y la masa de todo esto es aproximadamente 1 a 15 ceros de masa solar. Aléjate de nuevo. Laniakea. Esa estructura es casi 3 veces más grande, incluye el supercúmulo de Virgo y otros cúmulos más pequeños. Y hay unas 100.000 galaxias aquí. Aún no has terminado. Aléjate una vez más. Aquí está el complejo de supercúmulos Piscis Cetus. Esta estructura galáctica gigante contiene alrededor de 60 cúmulos de galaxias. Así que hay más galaxias en él que granos de arena en el desierto. Ya sabes qué hacer. Aléjate. ¡Ay! Este es el universo observable. Hay más de 500.000 millones de galaxias. ¿Y las estrellas? Bueno, hay alrededor de 1.000 millones de billones de estrellas. El universo observable tiene su propia estructura. Los cúmulos de galaxias forman cadenas y paredes como has visto antes. Pero estos hilos están separados por enormes regiones de vacío absoluto. Esas áreas se denominan vacíos. En estos lugares no hay materia. Hay menos moléculas en los huecos que en una habitación vacía. Uno de estos vacíos tiene una reputación muy mística. Es el de Eridanus Supervoid o el punto frío. Apareció aquí solo 380.000 años después del Big Bang. Tiene casi 1.000 millones de años luz de ancho y podría contener cientos y miles de galaxias con billones de estrellas. Algunos científicos creen que este punto frío puede haber sido el resultado de la mayor colisión de la historia, una colisión de universos. Hay una teoría de que nuestro universo es una especie de burbuja. Una enorme esfera que contiene todas esas paredes y cadenas de galaxias. Ahora imagina que hay un número infinito de estas burbujas. Pueden ser mundos paralelos o universos diferentes. Hace muchos años, una burbuja se acercó a la burbuja de nuestro universo. Sus paredes se tocaron y los dos universos se conectaron por un tiempo. Es como 2 gotas de agua que se juntan, pero ese universo siguió moviéndose. El área donde se unieron las burbujas se hizo más y más delgada hasta que la conexión se rompió y las dos burbujas se separaron. En este punto, el segundo universo arrancó parte del material de nuestra burbuja. Todas esas galaxias que solían llenar el supervacío del Eridanus terminaron en un universo paralelo. Los científicos supusieron que podríamos viajar a través de otras burbujas. Volar a la supuesta pared de nuestro universo llevaría una eternidad y luego tomaría aún más tiempo volar a través del espacio interuniversal, así que tenemos que usar portales o agujeros de gusano. Así es como funciona. Imagina una hoja de papel con el punto A en un lado y el punto B en el otro. En lugar de movernos por toda la hoja de papel, simplemente la doblamos, de modo de que el punto A esté justo encima del punto B. Todo lo que queda por hacer es hacer un pequeño agujero y el viaje toma solo unos minutos. Algunos científicos creen que tales atajos a través de los universos se encuentran dentro de los agujeros negros, pero ¿cómo sobrevives al caer en un agujero negro? Solo tienes que elegir uno que sea lo suficientemente grande. Es cuestión de gravedad. Imagina que estás cayendo en un agujero negro en este momento. Cuanto más te acercas a él, más fuerte es el efecto que tiene sobre ti. Se identifica con cada centímetro. En un punto, la fuerza gravitatoria que afecta a tu cabeza es mucho más fuerte que la que afecta a tus pies. Luego te conviertes en espagueti.
Pero si eliges un agujero negro supermasivo como los que se encuentran en el centro de las galaxias, la fuerza gravitacional en ellos aumenta gradualmente. Pueden ser millones de veces más pesados que el Sol y mucho más grandes, pero la fuerza gravitacional sobre tu cabeza y tus pies será casi igual, y aún te sentirás cómodo. Quién sabe, tal vez si logras sobrevivir a una caída en un agujero negro tan masivo, te encontrarás en un universo completamente diferente, donde se aplican diferentes leyes de la física, pero hasta ahora, esto es solo una teoría. Now, we all know that all planets are round. There are no square ones so far, and that's because of gravity. Well, roundish at least, as not all of the planets have perfect proportions. But did you ever wonder about the shape of the universe itself? Is it also round because of the same forces? Well, not really. Based on what information we have so far, the universe is actually flat? According to the principles of general relativity, space has the ability to curve. This opens the door for the universe to have three potential shapes: a flat plane like a sheet of paper, a closed sphere like a bowl, or an open saddle-like curve. This isn't just a matter of academic interest, you know. The universe's shape has direct consequences on its ultimate destiny. One cosmologist from Princeton University explained it beautifully. The shape of the universe is a kind of map to its past and a predictor of its future. The questions of whether the universe will keep expanding forever or collapse at some point, and if it's finite or infinite, all circle back to the question of its shape. Now, to wrap your head around this cosmic question, you need to understand two key elements: the density of the universe and its rate of expansion. Let's dig into this a little. Around 68% of the universe is made up of dark energy, while 27% is dark matter. The rest, which is normal matter, if you'd like, makes up the stars, planets, and other cosmic bodies we're familiar with. When we talk about the density of the universe, we're referring to the quantity of normal matter packed into a given volume of space. Now, if the universe is denser, it also has more gravity. In this case, the gravitational pull can overcome the force of expansion, so the universe curls up into a sphere. This shape is known as the closed model, where the universe ends up looking like a gigantic cosmic ball. Imagine a world that's finite but without boundaries, a contradiction for sure. In this model, an adventurous explorer could travel forever through space, never bumping into a wall or falling over an edge. Alternatively, if the density of the universe is low and not enough to halt the expansion, then space distorts in the opposite direction. This results in an open universe with negative curvature that resembles a saddle, like on a horse. Despite these two potential scenarios, most scientists agree that the density of the universe is just right, which means it expands proportionally without curving. But what does it mean if the universe is flat? It doesn't mean we're living in an infinite sheet of paper. To understand it, consider these analogies. Imagine you're in a square room, walk 10 steps to the next corner, make a 90-degree turn, walk another 10 steps, and repeat this process twice more. You end up back at your starting point, completing a square. Add another dimension to this geometry, since we're not 2D creatures, and whoopee, you have a flat universe. This analogy wouldn't hold up in a curved space. If you have a terrestrial globe at home, you might find it easier to understand this next experiment. Start by placing your finger at the Earth's equator, then trace a line to the North Pole, make a 90-degree turn, and return to the equator. Make one more 90-degree turn and walk back to your starting point. This journey only needed 3 turns, unlike the 4 turns in the flat universe scenario. Still struggling to understand? Here's another way to picture it. In a flat universe, 2 rockets traveling side by side will always remain parallel. This is in contrast to a closed universe, where the rockets will travel along the curve of space and eventually meet where they started. In an open universe with negative curvature, the rockets will gradually drift apart and never cross paths again.
So, is there a cosmological crisis at hand? It seems the answer to the shape of our universe is encoded in the cosmic microwave background, also named CMB, which is like the universe's fossil record. Over the past few decades, scientists have measured temperature fluctuations in the CMB to find almost no curvature, indicating a flat universe. Now, the concept of a flat universe is crucial to the standard cosmological model. However, in late 2019, scientists from a university in Rome published a paper arguing that current CMB measurements actually indicate we're really living in a closed universe. How did they figure this out? Well, they looked at how light behaves in the universe. Specifically, they analyzed how light bends because of the gravitational force of matter in its path. Either way, apart from this finding, there's nothing else that would suggest we're living in a closed universe. Most scientists believe this recent discovery is nothing more than a statistical anomaly. But if the closed universe theory turns out to be right, it would shift decades of astronomical findings. If the universe is indeed curved, it must be so large that the observable 93 billion light-years aren't enough to reveal its curvature. It could be similar to standing in a fog, only able to see a small, flat patch of land. Yet somewhere out of sight, the horizon reveals that we live on a sphere. As we continue to probe the cosmos, we might find that the apparent flatness of our universe is just a small part of a much larger, curved cosmos. Its shape is just one of the many things we've yet to figure out about the universe. We can't quite put our finger on why the universe is even here, for instance. We do have some theories, but scientists are yet to be sure. It could be that the universe is like a pop-up, materializing out of an unstable nowhere land. Imagine the emptiest emptiness you can think of, suddenly churning out matter and energy in equal and opposite amounts that tally up to zero. For most of us, it's hard to picture that process. If we follow this theory, who's to say there's only one universe? We might be just one of an enormous collection, a so-called multiverse. For now, we'll just have to wait for the next wave of cosmic measurements to refine our theories, and for scientists to come up with hypotheses that aren't just mathematically pretty, but actually testable. Also, how could we possibly know all the secrets of the universe if we don't completely understand our own biology yet? I mean, if we did, we could, theoretically, solve all of our health problems, right? We might even be able to play around with our DNA, like this molecular Lego, and give ourselves naturally purple hair or red fingernails. Well, time for a reality check, as we're still struggling with this one too. Here's a great example: our microbiome. Our bodies, home to 10 trillion human cells, are also an active city for 100 trillion microbial cells. That's a couple of pounds of bacteria and other microbes, which we absolutely can't do without. They've set up shop in our bellies, lungs, noses, and every other hidden nook and cranny. We're like luxurious cruise ships for these tiny microbial tourists, and we still don't fully understand the implications of this symbiotic relationship. There are still a lot of things we don't know about planet Earth either. We've only ever dipped our toes into Earth's crust, never venturing more than a few miles deep. Everything else is our best guess, from remote sensing and smart physics. Believe it or not, it took us an embarrassingly long time to accept that the Earth's crust is constantly shifting, like Jenga pieces. We only warmed up to plate tectonics in the mid-20th century. We're also still trying to figure out precisely how the planet's inner engine works, and how the swirling conducting materials in the outer core create our protective magnetic field. Plus, with 4.5 billion years of geological chaos, we're sometimes better off studying meteorites or the surfaces of other celestial bodies for clues about our planet's history. Even our faithful companion, the Moon, is a bit of a mystery. Was it born from a colossal collision or some other event? We're still not sure. But hey, the fact that we still have a lot to learn is what makes life interesting, isn't it?
That, and the thrill of actually finding an empty parking spot in San Francisco, or maybe even your city. Hay una cosa misteriosa en el espacio, un punto inusual al que los científicos no han podido encontrarle explicación desde hace más de 15 años. Hay diferentes teorías y una de ellas dice que tal vez sea la huella de una colisión con un universo paralelo. Pero, ¿eso es cierto? Veamos. Échenle un vistazo a esto. Este es el mapa de nuestro universo. Bueno, en realidad no. Es el mapa de la radiación de fondo de microondas o simplemente CMB. Hace muchos miles de millones de años hubo un Big Bang. Fue tan poderoso que creó todo nuestro universo. Y por supuesto, tal evento no podía ocurrir sin dejar algunas consecuencias, y estas están literalmente por todas partes. El Big Bang dejó radiación electromagnética, que conocemos como CMB. No la notamos en nuestra vida cotidiana, pero está literalmente aquí, delante de nuestras narices. Y si tuvieras algún tipo de visión sobrehumana, verías como todo a tu alrededor brilla con esta tenue luz. Esta radiación es muy importante. Si no hubiéramos hallado el CMB, nunca habríamos descubierto el Big Bang. Antes, los científicos creían que el universo siempre había existido. No había principio y no habría fin. Ahora nos suena bastante ridículo, pero hace menos de un siglo, la gente estaba absolutamente segura de ello. Stephen Hawking fue uno de los primeros científicos en adivinar que el universo, de hecho, tuvo un principio. El tipo era tan genial que se dio cuenta de ello como estudiante mientras trabajaba en su tesis doctoral, pero por desgracia no tenía pruebas. Si hubo un bang tan fuerte hace miles de millones de años, ¿dónde están las huellas? ¿Dónde está la prueba? Se reían los que creían en la teoría del universo estático eterno, pero no te preocupes, pronto les restregaron las pruebas por la cara. En 1965, los astrónomos Arno Penzias y Robert Wilson descubrieron el CMB. Fue la primera prueba grandiosa del Big Bang. Resultó que la radiación estaba en todas partes, solo que no la percibíamos. De hecho, al principio los propios Penzias y Wilson la confundieron con el ruido de una gran ciudad o con palomas o con cualquier otra cosa. Por su descubrimiento, que puso patas arriba el mundo de la ciencia, recibieron el premio Nobel. De acuerdo, la gente se enteró de que estaba rodeada de radiación electromagnética. Entonces empezaron a recopilar más datos sobre ella. Acumularon más y más información a lo largo de los años hasta que hicieron este mapa. Este es un mapa de las temperaturas del CMB. Pero mientras lo creaban, los científicos descubrieron algo inusual. Echemos un vistazo a este mapa. Parece un patrón grande y diverso de lugares fríos y cálidos, pero en realidad nuestro universo es bastante uniforme. Todas las temperaturas se aproximan a menos 270,5 grados Celsius con muy poca diferencia. Todas las fluctuaciones de temperatura entre estos lugares son pequeñas y cada diminuta mancha se extiende en realidad a lo largo de millones de años luz. Así que todo en nuestro mundo es bastante tranquilo y estable, excepto por un punto. Este punto frío de aquí. Los astrónomos lo descubrieron en 2004. Al principio no parecía nada inusual. Era solo una región donde la temperatura estaba por debajo de la media por un par de microkelvins. Pero recuerda, no estamos hablando de un área pequeña. Esta es una región fría gigante. Tiene literalmente billones de años luz de tamaño. Espera, pensaron los científicos. Esto no puede ser cierto. El universo debería ser consistente en todas partes. Según nuestro modelo estándar, este punto frío simplemente no debería existir. Pero existe. No es solo un error matemático. Está ahí mismo. Entonces, ¿qué es? ¿Y cómo apareció? Los astrónomos llevan años intentando encontrar las respuestas a estas preguntas. Incluso ahora solo tenemos unas pocas teorías. Así que vamos a discutirlas todas. Teoría 1. Textura cósmica. Esta idea surgió a finales de 2007. En ese entonces, los científicos sugirieron que este punto frío podría ser las colinas del espacio. En otras palabras, podría ser una región llena de baches del universo, simplemente parte de su textura. Pero es una explicación tonta, así que esta teoría se descartó rápidamente. Teoría 2. El supervacío. Esta hipótesis se consideró la más plausible durante un tiempo. Afirmaba que el punto frío era en realidad el llamado supervacío. Es un lugar aterrador y oscuro de nuestro universo, casi sin galaxias.
Y como es una región vacía en la que casi no hay cosas, nos parece fría. Sin embargo, esta teoría fue refutada en mayo de 2017. Tras examinar minuciosamente el punto frío, los científicos descubrieron que allí no había indicios de un supervacío. Además, los vacíos y supervacíos, que por cierto existen, siguen teniendo un tamaño muy pequeño. El punto frío es literalmente miles de veces mayor que ellos. Así que debe haber alguna otra explicación. Y la hay. Quizá la más extraña de todas. Teoría 3. Un universo paralelo. Esta controvertida idea fue propuesta por la cosmóloga y física teórica Laura Mersini-Houghton. Sugirió que el punto frío podría ser una huella de la colisión de nuestro universo con otro paralelo. La cosmología estándar no puede explicar un agujero cósmico tan grande, afirma Mersini-Houghton. Es la huella inconfundible de otro universo más allá del borde del nuestro. Su suposición se basa en la teoría del multiverso. Esta dice que en realidad hay un número infinito de universos como el nuestro en el mundo. Chocan constantemente entre sí dándose un empujón que crea un nuevo Big Bang. Así que quizá el punto frío sea un moratón de una colisión de este tipo. Para la mecánica cuántica estas teorías disparatadas son bastante comunes, pero para la física estándar y nuestra simple comprensión del mundo, esto es estremecedor. Por supuesto, necesitamos pruebas sólidas, y el equipo de Mersini-Houghton ha empezado a trabajar en ello. El profesor Tom Shanks, del Centro de Astronomía Extragaláctica de la Universidad de Durham, también está participando en esta investigación. El más loco de los modelos exóticos para la explicación de la mancha fría, el multiverso es en realidad el más estándar en términos de nuestro modelo actual del universo, escribió en uno de sus trabajos. ¿Qué pruebas necesitamos? Bueno, nuestro punto frío está situado en el hemisferio sur. Según Shanks, si realmente hubo una colisión entre dos universos, deberíamos encontrar otro punto frío y debería estar en el hemisferio opuesto, el norte. Si los astrónomos lo hallaran realmente, se confirmaría esta teoría, y se convertiría en la primera prueba de la existencia de un universo paralelo. Pero no es tan fácil. Para encontrar un segundo punto necesitamos los telescopios más modernos y altamente sensibles. También tenemos que averiguar información sobre la naturaleza de la energía oscura, cómo afecta el espacio. En otras palabras, aún queda mucho trabajo por hacer. No hace mucho los científicos creían haber descubierto el segundo punto. Investigadores de Nuevo México pensaron que lo habían encontrado en el hemisferio norte, pero por desgracia es probable que se trate de un error. El mapa que utilizaron estos investigadores tenía un alto grado de aleatoriedad, así que es posible que su descubrimiento no sea más que un accidente causado por otros vacíos. Así que básicamente no hemos encontrado otro punto frío hasta ahora a pesar de los cuidadosos análisis. Pero, de nuevo, ni siquiera los mejores equipos modernos son perfectos. Y esto no significa que no haya un segundo punto, sino que aún no lo hemos hallado. Pero si un día lo encontráramos, podría cambiar el mundo de la ciencia para siempre. Confirmaríamos no solo la teoría de los universos paralelos, sino también la famosa teoría de cuerdas. Y esto podría explicar todo lo que ocurre en nuestro mundo. Pero si esto ocurre, nos surgirían aún más preguntas de las que ya tenemos. ¿Cómo colisionaron estos dos universos? ¿Cómo funciona todo? Hasta ahora, todo son conjeturas. No podemos afirmar que el punto frío sea una huella de la colisión de universos paralelos, pero tampoco podemos refutarlo. En realidad, puede que nunca sepamos la verdad del todo, pero sigue siendo interesante esforzarse por conocerla. Existe una posibilidad de que toda nuestra galaxia, la Vía Láctea, se encuentre en el llamado vacío espacial. Es una región donde hay relativamente poca materia en comparación con otros rincones del universo conocido, y es mucho menos densa que en otras partes de este. En otras palabras, podríamos existir en una burbuja de aire en un pastel. Si eso fuera cierto, significaría que somos incluso más solitarios de lo que pensábamos. En nuestro universo, todas las galaxias se están alejando constantemente unas de otras. Para entender qué tan lejos se alejan, los científicos utilizaron algo llamado Ley de Hubble-Lumet. Es como un velocímetro, pero para galaxias. Sin embargo, hay un misterio cósmico llamado tensión de Hubble. Este desafía lo que sabemos sobre la expansión del universo.
Los científicos solían considerar la ley de Hubble-Lumière como una guía confiable, pero observaciones recientes cuestionan esta confiabilidad. Las velocidades que vemos en la vida real no coinciden con las distancias que calculamos y esperábamos. Los conocedores del tema no están seguros de por qué estas mediciones no cuadran. Los investigadores siguieron los movimientos de las supernovas y observaron que el universo parece expandirse más rápido a nuestro alrededor de lo que lo hace en general, como si estuviera evitándonos activamente. Después de considerar esto, comenzaron a suponer que todos podríamos vivir en un vacío cósmico. Los espacios cósmicos son vastos espacios vacíos entre galaxias. Hacen que nuestro mundo entero parezca una gran esponja. Volvamos al principio, solo una fracción de segundo después del Big Bang. Justo después del comienzo de todo, el universo era un plasma caliente y comprimido. Solo tenía variaciones muy pequeñas en densidad, llamadas fluctuaciones cuánticas. Después de ese suceso, el universo comenzó a expandirse. Esas fluctuaciones cuánticas crecieron junto con él, lo que creó regiones de variada densidad de materia. Debido a eso, el universo no se expandió de manera uniforme en todas partes. En cambio, pequeños conglomerados de materia comenzaron a agruparse, lo que con el tiempo creó estructuras masivas. Las galaxias. Estas están dispuestas en enormes muros y filamentos con enormes brechas en medio, y estos vacíos son los que se conoce como espacio oscuro. Estos vacíos no están realmente vacíos. De hecho, contienen más del 15% de la cantidad de materia que se encuentra en medio en todo el universo. Poseen gas, polvo, materia oscura e incluso estrellas y galaxias. Sin embargo, tienen menos densidad que las regiones con galaxias, aproximadamente una décima de la densidad promedio de la materia, por lo que los consideramos casi vacíos. Por lo general tienen un diámetro que varía de aproximadamente 30 a 300 millones de años luz. Esa es una distancia enorme incluso a escala espacial. Para comparar, la mayoría de los planetas y nebulosas que hemos encontrado hasta ahora están a cientos y raramente a miles de años luz de distancia de nosotros. En el caso de los vacíos, si estuvieras en medio de uno, parecería una oscuridad eterna aparente. Las estrellas más cercanas estarían tan lejos que serían casi invisibles para ti. Algunos de ellos son especialmente grandes. Se los conoce como supervacíos. El más grande conocido fue nombrado de forma creativa como Gran Vacío. Es tan grande que es imposible para nosotros incluso imaginarlo. Se encuentra a una distancia de 1.500 millones de años luz y tiene un diámetro de 1 a 1.300 millones de años luz. Sí, es básicamente un gran vacío oscuro, pero incluso este gran vacío no está completamente vacío. El gran vacío alberga 17 cúmulos de galaxias separados dentro de su expansión. Sin embargo, podría no ser el mayor vacío en nuestro mundo. Existe algo llamado el punto frío CMB. Es una zona inusualmente grande y fría de nuestro universo que vimos a través de las microondas. Destacó realmente en el mapa de nuestro universo con sus temperaturas inesperadamente bajas, y los científicos han pasado muchos años tratando de descifrar qué es esto. En 2015, los científicos propusieron que este lugar podría ser un supervacío, y probablemente el más grande jamás descubierto. Siendo aún más originales con este, lo llamaron el Gran Vacío. Si esto es cierto, este lugar sería un vacío con un diámetro de aproximadamente 1.800 millones de años luz, alrededor de 1000 veces más grande que los vacíos típicos. No todos creen que esto sea posible, por lo que los científicos seguirán discutiendo sobre este tema por un tiempo. Hay otra teoría interesante sobre este lugar. Un investigador sugirió que este sitio podría haber sido una huella de nuestra colisión con un mundo paralelo. Es una hipótesis bastante audaz, pero lamentablemente no tenemos forma de confirmarla o refutarla con nuestras tecnologías actuales. En cualquier caso, a medida que el universo se expanda, estos vacíos crecerán y las paredes que conectan los cúmulos de galaxias se estirarán y romperán. Eventualmente los vacíos se fusionarán, lo que unirá gravitacionalmente cúmulos de galaxias y los dejará como islas en la expansión de la vacuidad.
En otras palabras, tarde o temprano, la gran vacuidad consumirá todo en nuestro mundo. Entonces resulta que podríamos ser una ocasión rara en un supervacío, uno del 15% de la materia. Esto explicaría por qué estamos rodeados de relativamente pocas galaxias. Este descubrimiento, si es cierto, desafía el modelo estándar de cosmología que creamos con la ayuda de Albert Einstein. Significaría que la gravedad en general se comporta de manera diferente a lo que esperábamos. Según el modelo estándar, tal subdensidad significativa no debería existir. Por eso, los científicos tendrán que explorar y considerar esta idea a fondo. Podría desafiar nuestra comprensión más básica de la física. Los científicos llamaron a esto agujero local. El descubrimiento del agujero local puede contener pistas para explicar la paradoja de Fermi. Tal vez, en esta parte específica del universo donde nos encontramos, la posibilidad de que se desarrolle vida inteligente en cualquier lugar cercano es muy baja. Quizá todos los seres conscientes se encuentran en algún lugar más allá de nuestro supervacío. Pero eso no significa que debamos perder la esperanza, o que la vida en cualquier lugar cercano sea imposible. De hecho, la vida en el universo podría ser mucho más común de lo que previamente pensábamos. Sabemos que los planetas interiores como Mercurio y Venus son inhóspitos debido a condiciones extremas. Sin embargo, Venus parece interesante porque, a pesar de ser un planeta tóxico loco, los científicos creían que era muy similar a la Tierra en el pasado. Incluso podría haber albergado vida. Desafortunadamente, estaba demasiado cerca del Sol y todas las buenas condiciones se evaporaron con el tiempo. Pero existe la posibilidad de que la vida microbiana haya sobrevivido en sus nubes de alta altitud. Marte, un desierto frío, también podría haber sido un lugar más amigable en el pasado con ríos y lagos. Aunque ahora carece de una atmósfera protectora, podría haber existido vida antigua allí. En ese caso, esta habría dejado posibles fósiles y microorganismos subterráneos podrían haber sobrevivido. Hemos descubierto algunas señales de ellos, pero aún estamos debatiendo si esta materia era realmente orgánica o no. Los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno y los gigantes helados no son ideales para la vida, pero sus lunas brindan esperanza. Europa tiene un océano debajo de su superficie helada, lo que la convierte en un posible punto de interés. Encélado libera agua al espacio, llevando moléculas complejas que insinúan posibilidades interesantes. Y Titán es especialmente único. Tiene cuerpos líquidos en su superficie, ríos y lagos de hidrocarburos. Aunque sus temperaturas brígidas no son ideales para la vida, los científicos se preguntan si podría albergar vida con un tipo de química diferente. Sin embargo, nos tomará décadas revisar todos estos cuerpos celestes y estudiarlos adecuadamente. No hemos enviado nada hasta ahora desde los tiempos de la Voyager 2, pero si tenemos suerte, podríamos explorar nuestro sistema solar durante el siglo XXI. En cualquier caso, existe mucho potencial para la vida incluso solo en nuestro sistema solar, sin mencionar todos los planetas y galaxias que hemos encontrado cerca. Nuestras estimaciones sugieren que el universo observable, el que podemos ver, podría albergar alrededor de 5.300.000 millones de mundos habitables. Uno de los candidatos más probables hasta ahora es Kepler 186f. Es un posible planeta similar a la Tierra, solo un 10% más grande que esta. Este orbita una enana roja, que es una estrella un poco más tenue y fría, pero de vida más larga que nuestro Sol, y está a solo 490 años luz de distancia, que puede sonar como mucho, pero recuerda las distancias que discutimos con los supervacíos. Entonces, incluso si realmente estamos en un supervacío, aún somos afortunados de tener muchas galaxias y planetas a nuestro alrededor. Y si algún día encontramos una manera de viajar a través del universo, probablemente no sería un problema abandonar el agujero local. Nuestro universo es un sistema ajustado con increíble precisión. Se expande constantemente a un cierto ritmo por dos razones: todos los tipos de energía que existen en él y nuestras leyes de la gravedad. Pero si las cosas fueran un poco diferentes, no estarías viendo este video ahora. No te despertarías, no beberías tu café o té de la mañana y no te apresurarías al trabajo. Todo porque los humanos no existirían, así de simple, nada existiría. Y aquí está la razón.
Imagina un delgado y alto pináculo rocoso. Está aquí, en nuestro planeta natal. Accidentalmente te encuentras con este pináculo y decides equilibrar un enorme peñasco en la cima. Lo más probable es que este peñasco se volcará y rodará por un lado del pináculo, terminando finalmente en el valle de abajo. Sería audaz de tu parte asumir que la roca se quedará en la cima del pináculo, a menos que esté perfectamente equilibrada. Cuando vemos un ejemplo de tal equilibrio increíble en la vida real, lo llamamos un sistema en equilibrio inestable. El universo es como este peñasco, perfectamente equilibrado en equilibrio inestable. O, como lo describen los expertos, enormemente ajustado con precisión. Por un lado, está la tasa de expansión que tuvo el universo en un momento cercano al Big Bang. Por otro lado, está la suma total de todos los tipos de materia y energía que aparecieron aproximadamente al mismo tiempo. Estoy hablando de radiación, materia normal, neutrinos, materia oscura, antimateria y energía oscura. Según la teoría de la relatividad de Einstein, hay una relación complicada entre esta tasa de expansión y la suma de toda la materia y energía en el universo. Y si conoces la composición del universo y su tasa de expansión inicial, puedes predecir cómo evolucionará con el tiempo y cuál será su destino. Si hay demasiada materia y energía en comparación con la tasa de expansión, el universo colapsará. Si, por el contrario, hay muy poca materia y energía, el universo seguirá expandiéndose infinitamente, incluso antes de que los átomos logren formarse. En cuanto a nuestro universo, ni colapsó ni se expandió de manera dramática e irrevocable. Y aún hoy, 13.800 millones de años después de su formación, estos dos lados de la ecuación parecen seguir perfectamente equilibrados. Las probabilidades de que ocurra, considerando todo tipo de posibilidades aleatorias que puedas imaginar, son astronómicamente pequeñas. Por supuesto, hay una pequeña posibilidad de que nuestro universo haya nacido de esta manera, con un equilibrio perfecto entre todo el contenido y la tasa de expansión inicial. Pero a los científicos no les gusta esta idea. Cuando nos enfrentamos a una coincidencia que no podemos explicar fácilmente, culpar las circunstancias iniciales afortunadas es como rendirse ante la ciencia. Desde un punto de vista científico, es mucho mejor tratar de encontrar la razón por la cual esta coincidencia pudo haber ocurrido. En el caso de nuestro universo perfectamente equilibrado, donde la tasa de expansión coincide con la densidad total de energía, la idea de la inflación cósmica, un episodio breve y repentino de expansión, parece ser una gran teoría. La inflación podría estirar el universo hasta hacerlo plano en los primeros 10 a 36 segundos después de que llegó a existir. Y cuando esta inflación terminó, las condiciones iniciales del Big Bang estarían completamente preparadas. Para entender mejor la inflación, debemos tener en cuenta que en la naturaleza existen 4 fuerzas fundamentales: gravedad, fuerza electromagnética, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear fuerte es esa misma fuerza de unión que mantiene juntos las partículas fundamentales y subatómicas, estabilizando la materia. Y la fuerza nuclear débil está involucrada en los procesos que separan partículas pequeñas. Por ejemplo, la desintegración radiactiva. Así que, justo después del Big Bang, estas 4 fuerzas eran indistinguibles en comportamiento. Pero una vez que el universo comenzó a enfriarse y expandirse, las fuerzas fundamentales de repente comenzaron a comportarse de manera diferente, lo que causó una liberación repentina de grandes cantidades de energía, desencadenando una rápida inflación. Curiosamente, durante la inflación, nada se movió, fue el espacio alrededor y entre las partículas lo que se agrandó. En el futuro, después de realizar más pruebas, probablemente descubriremos la verdadera razón por la cual el universo está tan finamente ajustado. Pero por ahora, solo podemos adivinar. What will the end of the universe be like? It might be 100 billion years away. But here's the real question. Should we start panicking already? Jan Levin, a cosmologist, appeared at a recent screening of the captivating Netflix documentary, A Trip to Infinity. She mentioned that there would be a time when the last sentient being exists, and the last flicker of thought fades away.
This perspective sheds a whole new light on things. Somewhere in the vast expanse of the universe, there will be a moment when the memories of legends like Einstein and Elvis will fade away. Just imagine what that last thought would be. A brilliant pearl of wisdom, a colorful expletive. The possibilities are as endless as the stars in the night sky. Now let's take a cosmic detour and explore how we got ourselves into this peculiar predicament. As we currently understand it, our universe burst into existence with a bang approximately 13.8 billion years ago. Since then, it has been expanding at an ever-increasing pace. For decades, astronomers debated whether this expansion would continue indefinitely, or if a big crunch awaited us in the distant future, where everything would collapse back together. Everything changed in 1998 when astronomers stumbled upon a discovery. The cosmic expansion was accelerating. This turbocharged expansion was fueled by a mysterious force called dark energy, woven into space-time's very fabric. The larger the universe grows, the more this enigmatic force pushes it apart. It's eerily similar to the cosmological constant, a concept introduced by Einstein to explain why the universe didn't collapse, only to be discarded later as a blunder. But guess what? The cosmological constant turned out to be a stubborn idea that refused to fade away. And now it poses a threat to both physics and the universe itself. If dark energy triumphs in the end, distant galaxies will eventually speed away from us so rapidly that we won't be able to see them anymore. With each passing moment, our understanding of the universe will diminish. Stars will extinguish and never ignite again. It will be akin to living inside an inverted black hole where matter, energy, and information are swallowed beyond the event horizon, lost forever. The star-making days of our universe are behind us. Star formation reached its peak nearly 10 billion years ago and has been gradually declining ever since. The reason for this waning of stellar light is our expanding universe. As the cosmos grows larger with each passing day, the matter within it remains constant but gets spread out over more and more volume. To create a star, matter must be compressed into relatively small volumes. As the universe ages, fewer opportunities arise for such compression. So, in the far future, we can estimate that the last star will be born approximately 1 trillion years from now. This final star is likely to be a small red dwarf, a fraction of the mass of our Sun. Red dwarf stars have extraordinarily long lives, slowly burning through hydrogen in a steady fusion reaction, but eventually, even they will exhaust their fuel. In roughly 100 trillion years, the last flicker of stellar light will fade away. This accelerated expansion will progressively limit our view of the wider universe. Although we can still observe distant galaxies because of the light they emitted long ago, their current light will never reach us. As the universe expands at an increasing rate, the boundary beyond which galaxies recede from our view moves closer and closer. One by one, galaxies will be torn away from us by the relentless cosmic expansion, accelerating so swiftly that their light will forever elude us. Anything not gravitationally bound to us will be unable to withstand this onslaught. Only the local group, consisting of the Milky Way, Andromeda, Triangulum galaxies, and several satellite dwarf galaxies, will remain in our proximity. However, this lingering existence will be far from idyllic. Over time, our 3 galaxies will merge into one megagalaxy, completely isolated from everything else in the universe. In this solitary state, the megagalaxy will slowly dissolve. Chance interactions will scatter individual stars, or what remains of them, into random orbits. Some will be hurled into the giant black hole at the center of the galaxy, while others will escape into the void, never to be seen again. After an unimaginable span, no complex systems will endure. All that will be left are isolated islands drifting in an infinite expanse of darkness. To make matters worse, as thinking requires energy, there will eventually come a time when the universe lacks the energy to sustain a single thought. Eventually, all that will remain are subatomic particles, dancing in the vast expanse of intergalactic space, engulfed by eternal darkness.
This will occur trillions upon trillions of years after the last glimmers of light and life have vanished. And then, countless eons will stretch onward to the point where even measuring the passage of time becomes impossible. As Brian Greene described it in his book, Until the End of Time, it's a tale full of sound and fury, signifying nothing. This might make us feel some sort of weight of insignificance in the face of this cosmic destiny. If this truly is the fate awaiting the universe, it's both humbling and disheartening. Our universe may be 14 billion years old, but that's just a fleeting moment compared to the unfathomable darkness that lies ahead. It means that everything remarkable in our universe occurred in a mere blink at the beginning, followed by an eternity of emptiness, its finality and futility on an unimaginable scale. But hold on a second. Before we surrender to despair, let's remember that we're still a long way from this inevitable end. New discoveries in physics could provide a glimmer of hope, an escape hatch from this fate. Perhaps dark energy is not constant. Maybe it will change its course and bring the universe back together. Michael Turner, the brilliant cosmologist who coined the term dark energy, emphasized that the cosmological constant would be the least interesting answer to the dark energy puzzle. So, who knows what surprises the future holds? But for now, we can't help but peer into the abyss and wonder. We are but brief inhabitants of this cosmic spectacle, here for the grand party when the universe brims with life and light. We may not have a say in the final act, but we can cherish the here and now, reveling in the magic of the present. As astrophysicist and philosopher John Archibald Wheeler once said, the past and the future are mere fictions, existing only in the artifacts and imaginations of the present. From that perspective, the universe ends with each of us, granting us a unique perspective and a chance to make our mark. So let's embrace the fleeting nature of existence. Though the future may be finite, it liberates us to fully appreciate the wonders of this moment. After all, as the saying goes, nothing lasts forever, whether it's the stock market, the stars, or even our own lives. An awareness of eternity's whiff can illuminate the brilliance of a lifetime, even if it's just mine or yours. There is more than one theory about how the universe is going to be gone forever. In the world of quantum field theory, for example, we come across something called a vacuum decay. Picture it as a vacuum that's kind of stable, but not totally rock-solid stable. This false vacuum can hang around for quite a while, chilling in its semi-stable state. Could eventually say, nah, I'm done, and transform into a more stable vacuum. We call this wild event false vacuum decay. It's like a cosmic game of Jenga, where the unstable blocks finally collapse, and the universe finds its true balance. So, cosmic adventurers, let's treasure the Milky Way and all its splendor for as long as it lasts. And who knows, maybe in the vastness of this ever-expanding universe, there's still a surprise or two waiting for us. The story isn't over yet, and the cosmos is filled with secrets waiting to be uncovered. What do you think the end of the universe looks like for us humans? Are we even going to be around to witness it? Hace 13.800 millones de años ocurrió una misteriosa explosión en el espacio. Fue un caos, una época en la que nacieron las estrellas, los planetas, los asteroides, el resto de los cuerpos espaciales y las galaxias. Fue el Big Bang, una teoría que todos conocemos, pero nadie sabe con certeza qué sucedió, de dónde vino el universo y qué había antes. Algunos incluso piensan que el universo pasó por un ciclo en el que se contrajo y expandió varias veces. En 1991, un cosmólogo de la Universidad de Stanford llamado Andrea Linde escribió un artículo con la idea principal de que existía la posibilidad de que el universo se hubiera creado en un laboratorio. Su teoría decía que existía la posibilidad de que una civilización avanzada en algún lugar hubiera creado nuestro universo. Esta civilización creó un cosmos completamente nuevo, que luego desarrolló sus propios planetas, estrellas y formas de vida inteligentes. 30 años después, muchos científicos se toman muy en serio esta teoría. Incluso empezaron a hablar de cosas que nosotros, como civilización, podemos hacer para llegar a un nivel tan avanzado.
La teoría dice que esta civilización avanzada decidió agregar tecnología que ayudó a crear un nuevo universo de la nada. Sucedió a través de un túnel cuántico. Esto es cuando un átomo puede aparecer en el lado opuesto de alguna barrera, aunque se supone que es imposible, considerando las leyes de la física de nuestro mundo. Como si quisieras pasar por una pared alta, pero no pudieras con escaleras o dar la vuelta en alguna parte. Imagina que puedes atravesarla como un fantasma. En nuestro mundo no es posible, pero una civilización más avanzada quizá pueda hacerlo. Y además se dieron cuenta de cómo podían crear nuevos universos. En este momento, en la escala cósmica, podríamos ser una civilización de clase C. No sabemos cómo recrear algunas cosas, por ejemplo, las condiciones en la Tierra. Para cuando nuestra estrella central, el Sol, se apague, si logramos convertirnos en una civilización de clase B, aprenderemos a ajustar las condiciones para ser independientes del Sol. Eso significa que podríamos aprender a vivir incluso sin él. Y si subimos de nivel y nos convertimos en clase A, sabremos cómo recrear las condiciones cósmicas y producir nuestro propio cosmos en nuestros laboratorios. Pensamos en el mundo en el que vivimos a través de 3 dimensiones del espacio: oriente, occidente, norte, sur y arriba, abajo. También hay una dimensión de tiempo, lo que significa que podemos distinguir el pasado del futuro. Una quinta dimensión representaría una dimensión adicional del espacio. La teoría de su existencia se mencionó por primera vez en la década de 1920. Se inspiró en la teoría de la gravedad de Albert Einstein, quien dijo que el espacio-tiempo está deformado por la materia y la energía. No podemos percibir estas 4 dimensiones, pero vemos cómo se mueve un objeto y lo atribuimos a la gravedad. Y tal vez haya alguna otra fuerza, como la fuerza electromagnética, que es más de 1000 veces más fuerte que la gravedad, que podría explicar las cosas que suceden en esa dimensión adicional del espacio. La quinta dimensión está curvada de una manera que no podemos verla, pero la idea al respecto se mencionó en la teoría de cuerdas. Considera al universo como cuerdas realmente pequeñas de masa, energía, no como partículas. Vibran en un espacio-tiempo de 10 dimensiones, considerando que 6 dimensiones están enrolladas en algo mucho más pequeño que un solo átomo. Eso llevó a la imagen del universo como una isla en 3D que flota en un espacio-tiempo de 10 dimensiones. Además, la quinta dimensión podría ser una excelente explicación para contarnos más sobre la materia oscura. Esa es la materia invisible con una masa, pero que no podemos ver ni puede interactuar con la materia ordinaria. Y la materia oscura es el 85% de toda la materia de nuestro universo. El universo no puede quedarse quieto, está en constante movimiento, ya sea contrayéndose o expandiéndose. Solíamos pensar que había 100.000 millones de galaxias, pero resulta que hay más de 1 billón. Las galaxias se están alejando unas de otras. Esto es de lo que hablan los científicos cuando dicen que el universo se expande todo el tiempo. Hay vacíos entre las galaxias que a veces se extienden a lo largo de millones y millones de años luz. Pueden parecer vacíos, pero también pueden contener mucha más materia de la que podemos encontrar en las galaxias. Aún así, las estrellas generalmente no se pueden formar ahí porque la materia entre esas áreas tiene una densidad más baja. Pero todavía hay muchas de las llamadas estrellas intergalácticas. Un buen ejemplo es el cúmulo de galaxias de Virgo, el 10% de las cuales son estrellas intergalácticas. No sabemos exactamente cómo llegaron ahí, pero hay 2 formas posibles. Una, las estrellas pueden colisionar, fusionarse o pasar cerca de otra galaxia, lo que puede expulsarlas de su galaxia madre. La opción número 2, un agujero negro supermasivo puede acelerar una estrella a velocidades muy altas si tienen un encuentro cercano, lo que puede nuevamente hacer que una estrella sea expulsada de su galaxia madre. Si pudieras tener un imán gigante, incluso podrías sacar algo de la vecindad de un agujero negro. Eso es posible si el campo magnético cerca de un agujero negro supermasivo es tan fuerte como el campo gravitacional del agujero negro, pero no funciona si hablamos de material que ya está más allá del horizonte de eventos del agujero negro. Ese es un lugar con una fuerza gravitacional tan poderosa que ni siquiera la luz puede escapar. Necesitarías acelerar este material a la velocidad de la luz, al menos para escapar. Para eso necesitarías una cantidad infinita de energía, pero un imán podría ayudar. Si algo se dirige hacia el agujero negro, pero aún no ha entrado, cuando alguien menciona un agujero negro, es posible que tengas una imagen de un vacío gigante en el espacio, pero lo más probable es que la Vía Láctea esté llena de miles de agujeros negros más pequeños que flotan alrededor de ella. Cuando una estrella llega a su fin, se destruye a sí misma en una explosión de supernova, que es un cataclismo de energía. En esa explosión, las densidades en el núcleo alcanzan
en un estado lo suficientemente intenso como para que nada pueda escapar. Al mismo tiempo, la mayor parte de la estrella explota hacia afuera, pero una parte colapsa hacia adentro, creando un agujero negro. Cuanto más grande es la estrella, más grande es el hoyo. Luego, el agujero negro se traga todo lo que se interpone en su camino, incluidas otras estrellas. Cuando una estrella es absorbida por el agujero negro, se rompe debido a la fuerte gravedad dentro de él. Algunas de sus partes caen en el agujero negro, mientras que otras son expulsadas a velocidades increíblemente altas. Es posible que algunos agujeros negros se hayan formado de una manera diferente. Las primeras etapas de nuestro universo fueron, por decirlo menos, bastante caóticas. Había altas temperaturas y presiones y estaba en un estado que dio forma a todo el cosmos. En las condiciones adecuadas, cualquier parche de gas puede haberse encogido hasta convertirse en un agujero negro, y se dieron en muchos tamaños diferentes, desde algo que pesa un par de kilos hasta masas gigantes, como miles de soles. Y lo que está en el medio no es realmente negro. Los agujeros negros son áreas con fuerte gravedad y ningún objeto puede escapar cuando entra. Se alimentan de la radiación electromagnética como la luz y las partículas espaciales. Como consumen materia todo el tiempo, los agujeros negros emiten un brillo oscuro. La Tierra no está tan cerca del inhóspito borde del sistema solar. Somos el sexto planeta desde ahí. Los científicos hicieron un mapa 3D bastante bueno de nuestro sistema solar donde podemos ver cómo se ve el borde. Tardaron 13 años en diseñarlo. El límite se llama heliosfera exterior. Marca el área en el espacio donde el viento solar, que es la corriente de partículas cargadas que emite nuestro Sol, se desvía y retrocede por la radiación proveniente de la región vacía más allá de nuestro sistema solar. La capa interna de la heliosfera es donde el Sol y los planetas tienen una forma aproximada de esfera, mientras que la capa externa no es tan simétrica. Esta asimetría ocurre porque nuestro Sol se mueve a través de la galaxia y se afecta por fricción con la radiación frente a él. En física hay muchas preguntas que aún no han sido respondidas. ¿Cómo aparecieron la energía y la materia universales? ¿De dónde vino la gravedad? Entre muchas otras. Llevamos años intentando obtener respuestas, y una de las personas que intentó hacerlo fue Paramahamsa Tewari, el autor de la llamada teoría vorticial. ¿Qué es esta teoría y qué dice sobre las leyes ocultas de nuestro universo? Vamos a descubrirlo. Paramahamsa Tewari fue el director ejecutivo de la Corporación de Energía Nuclear de la India. Tomó la teoría vorticial, o SBT por sus siglas en inglés, propuesta por primera vez por René Descartes, y la puso a punto. Siempre se vio inspirado por la física y sus grandes figuras, incluso desde sus tiempos de estudiante de ingeniería eléctrica. Tras estudiar rigurosamente las leyes de la física, descubrió nuevas ecuaciones que definían la materia y la masa y carga del electrón. Después, ideó la SBT. Esta teoría intentaba explicar los fenómenos inexplicables de la física, como la creación del electrón y los campos de energía gravitatoria, electrostática y electromagnética, entre otros. También describía las 6 leyes ocultas del universo, que subyacen a todo nuestro mundo. Pero antes de nada, hablemos de la teoría en sí. Esta sugiere que el universo está formado por vórtices, o patrones arremolinados de energía. Según esta teoría, los vórtices son los componentes fundamentales del universo. Son la fuerza motriz de las leyes de la física y los principios fundamentales de nuestro mundo. Básicamente, todo en el universo está conectado e interconectado a través de estos vórtices. Esta teoría no está muy basada en ninguna observación real, sino más bien en modelos matemáticos y computacionales. Por ejemplo, algunos modelos computacionales mostraron cómo funcionan estos vórtices en hidrodinámica y física de plasmas. Demostraron que los vórtices en estos sistemas pueden tener un punto central de atracción y pueden estar interconectados. Se utilizaron otros modelos para estudiar cómo se mueven las energías en el interior de los vórtices y cómo pueden crear distintas frecuencias y vibraciones. Pero algunos expertos han criticado la SBT por utilizar solo modelos y simulaciones. La mayor crítica es que esta teoría no puede probarse realmente. Se basa en las matemáticas y no en algunos datos experimentales. Por eso no se acepta como teoría científica dominante, pero sigue siendo bastante interesante y ofrece una perspectiva única del universo y de nuestra comprensión de las leyes de la física. Por ejemplo, según la SBT, el universo tiene unas reglas subyacentes y ocultas que causan la creación de la materia fundamental, su ensamblaje y su movimiento. ¿Cuáles son esas leyes y qué dicen?
Veámoslas. Ley 1. El universo solo tiene una entidad primordial: el espacio, es decir, el vacío absoluto, que estructura la materia. Esta afirma que el espacio es el bloque de construcción fundamental del universo y que es el responsable de estructurar la materia. Sugiere que el espacio es la entidad fundamental que crea y mantiene la estructura de la materia, y que toda la materia del universo está formada por las mismas partículas fundamentales, como electrones y positrones. Intentemos explicarlo con palabras sencillas. Imagina que el universo es como un gran juego de Legos. Al igual que todos los ladrillos de Lego están hechos de los mismos bloques de construcción básicos y fundamentales, el universo también. Y estos bloques se llaman electrones y positrones. ¿Pero qué mantiene unidos todos estos bloques? El espacio, por supuesto. El espacio les da forma y estructura, como el recipiente de plástico que mantiene unidos todos los ladrillos de Lego. Así pues, la primera ley afirma que el espacio es el elemento fundamental que estructura la materia y mantiene todo unido en el universo. Ley 2. La materia está constituida con múltiplos de un solo tipo de partículas fundamentales, electrones y positrones. Esta ley afirma que toda la materia del universo está constituida por las mismas partículas fundamentales, el electrón y el positrón. Son los bloques de Lego de los que acabamos de hablar. Y según la segunda ley, estas partículas diminutas e invisibles lo forman todo, desde un átomo minúsculo hasta una galaxia gigante. Como no importa la forma o el tamaño de nuestra construcción de Legos, sigue estando hecha de los mismos bloques. Ley 3. La distribución de campos en el espacio, tal como la reconoce la física contemporánea, vinculada a la materia y emanada de ella, son efectos que surgen de un único campo fundamental en el espacio. Sugiere que este campo fundamental es el responsable de crear todo lo que observamos en el universo. Así que vamos a intentar simplificarlo. Esta vez, imaginemos que el universo es como un gran patio de recreo. Todos los campos que observamos, como el gravitatorio y el electromagnético, son como diferentes juegos a los que jugamos allí. Pero juguemos a lo que juguemos, seguimos estando en un único espacio fundamental, el propio campo de juego. Este es la base que lo mantiene todo unido. Según la tercera ley, sin el campo de juego no podríamos jugar a nada, y sin este campo fundamental en el espacio no podríamos observar ningún campo en el universo. Ley 4. No hay vacío en el espacio en ninguna parte de todo el universo, excepto en los centros de las partículas fundamentales de la materia, electrones y positrones. Esta ley afirma que no hay espacio verdaderamente vacío en el universo, y que todo el espacio está lleno del campo fundamental, del que hablamos antes. Dice que se pueden encontrar electrones y positrones por todas partes, e incluso las cosas que consideramos vacías, como el vacío, están en realidad llenas de partículas diminutas. Y, según esta ley, los únicos espacios verdaderamente vacíos que podemos encontrar en el universo están en los centros de las partículas fundamentales, electrones y positrones. Ley 5. De una sola constante universal fundamental se pueden derivar todas las constantes consideradas universales en la física contemporánea. Esta ley afirma que todas las constantes consideradas universales en la física contemporánea pueden derivarse de una única constante universal fundamental. Sugiere que todas las constantes de la física están interconectadas y pueden explicarse mediante un único principio fundamental. Sé que te he pedido que imagines mucho últimamente, pero ten paciencia conmigo. Esta vez, imagina el universo como una gran receta. Todas las constantes de la física, como la velocidad de la luz, la constante gravitacional y la constante de Planck, son como los ingredientes. Son muy diferentes y hay montones de ellos. Pero, al igual que todos los ingredientes de una receta están interconectados y se unen para formar un plato, todas las constantes de la física se unen para formar el universo. Y al igual que una receta tiene un ingrediente principal que lo mantiene todo unido, la física también tiene una única constante fundamental que lo mantiene todo unido. Ley 6. La estructura espacial de la materia fundamental submicrocósmica se repite uniformemente en las estructuras espaciales de los cuerpos macrocósmicos como planetas, estrellas y galaxias.
Esta ley afirma que la estructura de las partículas fundamentales que componen la materia es repetitiva y uniforme en todas las escalas, desde las partículas subatómicas hasta los cuerpos macrocósmicos como planetas, estrellas y galaxias. Sugiere que los mismos principios fundamentales rigen la estructura de la materia a todas las escalas. Volvamos a la analogía con las recetas y la cocina. Utilizando distintos ingredientes y combinándolos de diferentes maneras, el cocinero puede crear platos nuevos. Todos ellos serán distintos y pueden ser muy sencillos o muy complejos. Pero al crearlos, el cocinero sigue aplicando las mismas reglas y conocimientos básicos que tiene, ¿no? Y así, el universo también crea estructuras diferentes, desde átomos hasta planetas, estrellas y galaxias, pero sigue utilizando los mismos principios fundamentales para crear todas estas cosas. Así que esta ley sugiere que la estructura de las partículas fundamentales que componen la materia es repetitiva y uniforme en todas las escalas. Estas son las 6 leyes fundamentales del universo, según la SBT. Y aunque no es aceptado por la ciencia convencional, sigue siendo un concepto bastante interesante. What if someone told you that life actually creates the universe? We're all used to the fact that the universe exists outside of us and was created with the Big Bang. But what if, in reality, it's us who create not just houses and cars, but the whole world? Sounds crazy, doesn't it? Well, let's discuss this fascinating theory. For centuries, there's been one way of thinking about the universe. It's brought us amazing discoveries and inventions that have changed our lives. But guess what? This model might be running out of steam. Scientists say that the universe was created from the Big Bang. Then, it was just a bunch of lifeless particles bouncing around until they started creating stars, then planets, and finally us. The current model is logical and well thought out, but the problem is it's still full of unexplained things. For example, it can't explain how life came to be in the first place. Sure, we can understand how life evolved and changed over time, but the real mystery is how it all began. When exactly did we humans become conscious? How do a bunch of molecules in a brain create our thoughts and experiences? That's a real head-scratcher. And even if we put the life and consciousness stuff aside, the current model falls short in explaining the basics of our universe. We know about the Big Bang, but where did this Big Bang come from? How can something come from nothing? It's a great puzzle, and we don't have the answer yet. Well, here comes Dr. Robert Lanza and his wild idea called biocentrism. In 2007, he wrote a scientific article about how biology could join forces with quantum physics. It was so cool that 2 years later, Lanza and his friend Bob Berman wrote a book that expanded the ideas from the article. So what does Lanza actually believe? Well, he basically says that everything we perceive is within our minds. That everything, the whole universe, is all in your head. Of course, this idea isn't new at all, but Lanza tries to combine it with astrobiology and quantum physics to explain how exactly life creates the world instead of the other way around. His theory says that biology is the boss of the universe. He thinks that if scientists want to come up with a theory of everything, they need to start with biology as the foundation. According to him, our consciousness plays a big role in how we see the world. Space and time aren't real things, but more like how our animal brains understand stuff. Lanza also says biocentrism helps explain a lot of quantum paradoxes and puzzles. He even thinks that it might be a better way to bring all of physics together than Einstein's famous theory of relativity. So, let's take a look at 7 important ideas in biocentrism. The first one says that reality is connected to our consciousness, and what we see depends on us looking at it. We've got this idea that the universe exists on its own, even when we're not looking at it. If you have the kitchen in your house, the kitchen is always there, right? Well, not exactly. Our eyes capture tiny packets of light, but the real perception of colors, shapes, and movement happens in the back of our brains. Everything we see is because of light bouncing off objects and interacting with our brain.
So without our brains, the kitchen would be just a bunch of random particles. In other words, when you're not in the kitchen, there's no real kitchen there. It's just a bunch of possibilities, like a shimmering swarm of matter and energy. It's pretty challenging to think about, isn't it? But to truly understand the universe, we need to go beyond our habitual ways of thinking. We need to embrace a viewpoint that's simpler, yet more demanding than what we're used to. We need to look at the world in a whole new way. Next, the second and third ideas say that particles behave differently when we watch them. Sounds creepy, right? But it's actually true. We observe this phenomenon many times in many experiments in quantum mechanics. Yes, particles actually change their behavior if they know they're being observed. It gets even crazier. Some particles can even instantly influence each other, no matter how far apart they are. It's like little atoms have a secret connection that defies space and time. This is why Lanza believes that bringing the observer into the picture, like us humans with our thoughts and perceptions, can help us understand things better. He thinks that the observer is the missing puzzle piece that can help us find a way to bring all the laws of the universe together. The fourth idea says that consciousness is super important, and without it, things get all fuzzy. Like we said, everything is intertwined, and there's no separate universe out there that's not connected to living things. Biocentrism suggests that the external world, everything we see, actually depends on us, the biological creatures. We're not just passive observers with clear windows to the world. In fact, without us interacting with the world, it's like the universe isn't really there. Just like the kitchen disappears when we're not there, and the universe is all about how we experience it. Reality is a dance between us and the world. It's a whole new way of understanding everything. The fifth idea points out that the universe seems to be just right for life to exist. There are over 200 things in the universe that have to be just right for life and consciousness to exist. If the Big Bang had been even slightly stronger, everything would have zoomed by too quickly for galaxies and life to form. That means no us. And if the forces of nature, like gravity, and the strong nuclear force were tweaked even a little, atoms wouldn't hold together, stars wouldn't ignite, and we would be left with plain vanilla hydrogen everywhere. Of course, there's many theories on why this could be the case. We could also look at this phenomenon the other way. It's not that things were made this way specifically for us, but our existence is a result of things being this way. We're just the result of particle movements and certain conditions. Biocentrism, however, has a more fun way to look at it. Life creates the universe. The universe and its parameters are a reflection of the logic of our existence as living beings. And finally, the sixth and seventh ideas say that space and time are not things, but tools our animal brains use. Think about it for a moment. Does time really exist? Well, the reality of time is a bit shaky. According to biocentrism, time is simply our way of making sense of the world, a tool for understanding. It's not some external force. Our mind weaves together snapshots of information, creating the illusion of time. So when we perceive time passing, it's just our human perception at work. And what about space? In our daily lives, we think of space as a vast container without walls. But in reality, space is full, not empty. There's no fixed measure of distance anywhere. You believe that you're far away from your kitchen, but everything around us is just a bunch of atoms almost without any empty space in it. Well, there you have the basic ideas of biocentrism. In his books, Lanza explores these ideas very deeply and tries to answer philosophical questions, like if death is just an illusion, or if plants are aware of things. They even talk about whether machines can ever become conscious. Some people aren't sure if this theory can be proven right or wrong. Unfortunately, there's no way for us to test it right now, but Lanza hopes that in the future we can do cool experiments, like huge quantum superposition thingies, or either prove or disprove his theory. Until then, it's more like a cool idea than anything. No matter which theory you prefer, one thing is clear. We live in a truly peculiar world. So let's keep exploring it and discover new, amazing things.
Nuestro vasto universo alberga fenómenos como agujeros negros que devoran estrellas, púlsares que giran rápidamente, nebulosas radiantes que dan a luz estrellas e incontables galaxias. Sin embargo, puede que no sea infinito. Podría existir un borde distintivo, una frontera cósmica. Emprendamos un viaje hacia ese posible límite. Visualiza el universo como una estructura masiva en capas. En su núcleo se encuentra la Tierra, envuelta por nuestro sistema solar, que a su vez está alojado dentro de una galaxia en este grandioso universo. A medida que viajamos más allá de nuestro sistema solar, pasando por los planetas desde Marte hasta Neptuno, encontramos la heliosfera. Aquí, la velocidad del viento solar se desploma dramáticamente, dando paso al viento casi estancado en la heliopausa. Más allá, la nave enfrenta la fuerza del viento interestelar. Dos emisarios notables de la Tierra, Voyager 1 y Voyager 2, ahora residen en esta región. Revelaron la forma desigual de la heliosfera. Aventurándose más allá, se hace visible un cinturón de asteroides conocido como la nube de Oort. Algunos científicos creen que es la fuente de cometas que se dirigen hacia la Tierra. Más allá se encuentra la vasta Vía Láctea, que abarca alrededor de 106.000 años luz. Guiando nuestro viaje, hay un mapa cósmico que identifica nuestra ubicación en el supercúmulo de la Niaquea. Sin embargo, hay más. A una escala mayor, emerge el supercúmulo de Hidra Centauro. A la escala máxima observable del universo, aguarda una revelación sorprendente, evidencia que sugiere un límite del universo. Este borde, ubicado a la asombrosa distancia de 10.000 millones de años luz, es un testamento del tiempo y la evolución. Durante un viaje tan prolongado, nuestro Sol podría marchitarse o explotar, y la Vía Láctea podría fusionarse con la galaxia de Andrómeda. Nuestro destino es el supervacío de Eridanus, una vasta extensión vacía que abarca 1.000 millones de años luz. Este vacío podría ser el resultado de una colisión inimaginable, nuestro universo encontrándose con otro. Esto conduce a una idea fascinante de múltiples universos, donde cada elección lleva a resultados alternativos en realidades paralelas. Imagina nuestro universo como una burbuja. Hace eones, otro universo burbuja rozó el nuestro. Su interacción gravitacional causó distorsiones cósmicas. Al separarse, una parte de nuestro universo podría haber sido tomada, dando lugar a la creación del supervacío de Eridanus. El supervacío de Eridanus cubre una región del espacio de aproximadamente 1.000 millones de años luz de tamaño. Esto lo convierte en uno de los vacíos más grandes conocidos del universo. Esta superonda está asociada con el llamado punto frío en la radiación de fondo de microondas cósmicas. La temperatura en este punto es más baja que la temperatura promedio de la radiación de fondo. El origen exacto y la naturaleza del supervacío de Eridanus aún son objetos de investigación. Este objeto ofrece a los científicos una oportunidad única para estudiar la estructura y evolución del universo a gran escala. Sin embargo, percibir la totalidad del universo sigue siendo un desafío. Como una hormiga sobre un balón de baloncesto, vemos un horizonte consistente debido a nuestro punto de vista en 3D, pero al añadir dimensiones, nuestras percepciones podrían cambiar. ¿Podrían los agujeros negros, con su poderosa influencia gravitacional, ofrecer un pasaje a estos otros reinos? La vasta extensión de nuestro universo está llena de estructuras intrigantes, misterios y fenómenos que desafían continuamente nuestra comprensión del cosmos. El supervacío de Eridanus, con su inmensa dimensión y naturaleza enigmática, se erige como un testimonio de la capacidad del universo para asombrarnos y desconcertarnos. Y para aquellos intrigados por la naturaleza enigmática de los agujeros negros, los invitamos a explorar más en nuestros otros videos. Sumérjanse en los misterios de estos gigantes cósmicos y acompáñennos en un viaje de descubrimiento y asombro.